Así es que vamos a comenzar con la palabra del Señor. Déjeme le doy un contexto cultural antes de entrar en materia acerca de esta iglesia. Como comentamos hace 8 días, no es que la iglesia tuviera el nombre de Esmirna, Iglesia de Cristo Esmirna, no. Esmirna era la ciudad, hermanos, así como Éfeso, y en esa ciudad surgieron un grupo de creyentes, un grupo de cristianos, pero en esa ciudad, por eso es que se le llamó la iglesia que estaba en Esmirna, o en la ciudad de Esmirna. Esta iglesia también es conocida como la iglesia sufriente. Diga conmigo, la iglesia sufriente. Bueno, pues ya con este subtema o subtítulo ya sabemos más o menos de qué se va a tratar. Esta iglesia tuvo sufrimientos. Bueno, esta congregación de creyentes subsistió o emergió en medio de la persecución de los cristianos. ¿Alguien supo o sabe que en la iglesia primitiva hubo persecución de cristianos, hermanos? Bueno, esta iglesia emergió en ese contexto, en esa época. Esmirna era considerada la ciudad más bella de Asia Menor. Sus ciudadanos eran muy fieles a Roma, miren nada más, y a sus emperadores. Tanta era su lealtad que Roma eligió esta ciudad para que se construyera el templo dedicado al emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo. La calle más hermosa de Esmirna era conocida como la calle de oro, donde había templos dedicados a emperadores y a deidades como Venus, la diosa del amor erótico. Miren nada más. Ya se imaginará usted el paganismo, ¿no?, que había. También templos dedicados a Zeus, el dios del trueno, y a Apolo, el dios del sol. Esmirna era una ciudad totalmente idólatra y pagana, como Éfeso, y es la única de las 7 ciudades mencionadas en Apocalipsis que todavía subsiste y está situada, igualmente que Éfeso, en Turquía. Hermanos, ser cristiano en Esmirna, en esta ciudad, era algo extremadamente peligroso. ¿Extremadamente qué dije? Peligroso. Oiga, ¿por qué? Por el simple hecho de negarse a rendirle culto al emperador, era considerado esto un pecado capital que se tenía que pagar con la propia vida. Muchos cristianos de aquella época terminaron sus días en el gran Coliseo romano, devorado por feroces fieras, entreteniendo al emperador en turno, y eso a causa de su devoción a Cristo. Interesante el contexto, ¿no lo creen, hermanos? ¿No lo creen? Bueno, habiendo escuchado este contexto, vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y 9. Apocalipsis 2, versículos 8 y 9. Mire lo que dice Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, o sea, Jesucristo. Le dice a este grupo de creyentes: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hasta ahí. Bien. Bueno, lo primero que Jesucristo le dice a la iglesia en esta ciudad es lo siguiente: yo conozco tus tribulaciones. ¿Yo conozco qué, hermanos?
tus tribulaciones. ¿No le molesta que así le pregunte, hermano? ¿No? Bueno, yo conozco tus tribulaciones. Quiere decir, hermanos, que Jesucristo no era ajeno al sufrimiento y a los sentimientos de este grupo de personas. Él conocía los sufrimientos de la iglesia, de cada uno. Él conocía los sentimientos. Y repito, esta iglesia pasaba por grandes adversidades, ya que no estaban dispuestos a ofrecer culto ni adoración al emperador. Toda la ciudad lo hacía, rendía culto, a lo mejor le hacían cantos al emperador, o le decían poesías o frases elogiándolo, no, yo qué sé. Y estos hombres o este grupo de cristianos no lo hacía, aunque ellos se sometían a la ley de los gobernantes, porque eso es bíblico. ¿Usted sabe que someterse a las leyes de los gobernantes es bíblico, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Y el que resiste a la autoridad, resiste a Dios. O sea que todas las autoridades que tenemos, hermanos, en México, son puestas ¿por quién? Por Dios. Y el que resiste a la autoridad, ¿resiste a quién? A Dios. ¿Sí? Entonces, estos hombres se sometían a las autoridades, pero no estaban dispuestos a adorar al emperador. ¿Por qué? Porque arriba del emperador o arriba de las autoridades, hermanos, siempre va a estar Dios. Y dice sus palabras, es menester obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Así dice su palabra. Y estos hombres no estaban dispuestos a darle devoción al emperador. Y fue exactamente lo mismo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Si alguien ha leído esta hermosa historia en el libro de Daniel, le dijeron a Nabucodonosor, estos tres jóvenes: no nos vamos a inclinar ante tu estatua, Nabucodonosor, aunque nos eches al horno de fuego. Y si nos echas al horno, sabemos que el Dios al que servimos nos puede rescatar también. La adoración de esos jóvenes, hermanos, no era negociable, al igual que la de los cristianos de Esmirna. Hermanos, hay cosas en el cristianismo, usted sabe que hay cosas que no se pueden negociar, y la adoración a Dios es una de ellas. ¿Cuántos dicen amén? La adoración a Dios no se puede negociar. Dice la palabra: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Bueno, los cristianos de Esmirna, en medio de la persecución, no estaban dispuestos a negociar ninguna adoración a seres humanos. Ellos dijeron: no, solamente a Dios vamos a adorar. Por eso las autoridades romanas, los hacían sufrir tanto, hermanos, porque no estaban dispuestos a negociar su adoración. Su pastor de esta iglesia, dice la historia, que era un hombre llamado Policarpo, quien fue detenido por no adorar al emperador. Y dice la historia que le hicieron esta pregunta, esta propuesta a Policarpo: Policarpo, no morirás si dices lo siguiente en frente de todos: César es el Señor. Y la contestación de Policarpo fue la siguiente: 86 años he servido a Jesucristo y Jesucristo nunca me ha defraudado. ¿Cómo he de negar a mi Rey y mi Salvador? ¿Y qué cree que le hicieron a Policarpo? Lo echaron a una hoguera, a un aceite ardiendo, y murió. Impresionante, ¿no cree? Hermanos, es necesario que la iglesia pase por sufrimientos. ¿Cuántos lo creen? ¿Le gustaría pasar por sufrimientos? Pues no, ¿verdad? A nadie. Pero ¿sabe qué? Es necesario que la iglesia pase por sufrimientos. Y déjeme decirle algo, los cristianos pasamos por sufrimientos, pero también los no cristianos pasan por sufrimientos. Pero aquí en este contexto, hermano, es necesario. Y cuando digo iglesia, hablo
en singular, hablo particularmente. O sea, cada uno es necesario que pase por sufrimientos, porque en medio de la adversidad es donde emerge el cristiano verdadero. ¿El cristiano qué dije? Es ahí, hermanos. En medio de la adversidad es donde se deja ver el cristiano que sí es verdadero. En medio de la aflicción es donde el cristiano verdadero continúa hacia adelante y jamás desvía su mirada de Jesucristo. Pueden venir los problemas más grandes del mundo. Por ejemplo, nos pueden dejar sin trabajo, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal, un fraude, etcétera. Pero aquel que está firme en Jesucristo y tiene su confianza en Él, aún haya persecución y muerte, jamás negará a su Señor y Salvador. ¿Usted estaría dispuesto a eso, hermano? Dígale al que está a un lado: ¿estás dispuesto a nunca negar a tu Señor y Salvador? Oiga, pero habiendo dicho esto, también es necesario aclarar lo siguiente. Oiga, yo dije que en medio de la aflicción es donde emerge el cristiano ¿qué? Verdadero. Pero también en medio de la adversidad es donde los cristianos no genuinos también se dan a conocer. Fíjese, dos contrastes. O sea, necesita haber adversidad para saber si usted es verdadero o no verdadero. Porque es en la aflicción donde emerge el verdadero y el falso. Es en medio de la tribulación cuando los no verdaderos maldicen a Dios. Oiga, porque maldecir es mal hablar, es un mal decir. Y es en la aflicción donde los no verdaderos empiezan a mal decir a Dios. Por ejemplo, si Dios fuera tan bueno, no me pasaría a mí esto. ¿Alguien ha escuchado eso? Si Dios fuera tan amoroso como dice su palabra, no me permitiera este gran dolor. Si Dios fuera tan grande, me quitaría esto. Hermanos, cuando hablamos de esta manera, estamos maldiciendo, mal hablando de Dios. Estamos diciendo que Él no es Dios. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra del Señor, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En otras palabras, es necesario que el cristiano sea probado, hermanos. ¿Me escuchó? Es necesario que el cristiano sea probado, porque en medio de las pruebas es donde nos damos cuenta si somos totalmente dependientes de Dios o no. En medio de las pruebas es cuando realmente seguimos en nuestra fe o abandonamos nuestra fe. Yo conozco muchas personas, hermanos, que en medio de las pruebas dicen: no, yo ya mejor ya no soy cristiano. No, yo pensé que Dios me iba a ayudar y mira, al contrario, me hundió más. Yo pensé, ¿los conoce, hermanos? Es en medio de las pruebas donde realmente se conocerá si somos verdaderos o no verdaderos. Jesucristo no solo le dice a esta iglesia: yo conozco tu sufrimiento. No, también le dice: yo conozco tu pobreza. ¿Tu qué? Tu pobreza. Y es impresionante que en el original, pobreza describe a un mendigo o un indigente o un pordiosero. Y le dice Dios a esta iglesia, a Jesucristo a esta iglesia: yo conozco tu pobreza. O sea, yo conozco, no soy ajeno primero a tus tribulaciones, y también yo sé que estás mendigando en las calles. Yo sé que tienes escasez. Yo sé que a lo mejor a veces te has dormido sin cenar, o hay días que pasan y no has comido. Eso es lo que está diciendo. Impresionante, hermanos. La iglesia de Esmirna era pobre. ¿Era qué? Era pobre. Y pues claro, era obvio, era de suponerse que estaba en estas condiciones. ¿Por qué? Porque
como no daban su adoración al emperador, no daban su adoración a los dirigentes, pues las puertas se les cerraban. Esto era obvio porque iban en contra del sistema. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Iban en contra del sistema. Y es aquí donde Jesucristo les dice algo impresionante. Diga conmigo algo impresionante. Bueno, Jesucristo conoce sus tribulaciones, ¿cierto o no? Y también conoce su ¿qué? Su pobreza. Y una pobreza literalmente. O sea, estaban sin dinero. Estaban, hermanos, mal. Y les dice algo, Jesucristo, algo impresionante. Miren lo que les dice. Vea el versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Pero tú qué? O sea, ¿cómo? Pero tú eres rico. Hasta ahí vamos a leer. Yo conozco tus obras. O sea, vas bien, Esmirna. Van bien los congregantes. Recuerde que el Señor nos está hablando, hermanos. Yo conozco tus obras, también conozco tus aflicciones. No soy ajeno a tus aflicciones. Y conozco que eres pobre, no tienes sustento, pero tú eres rico. ¿Les dijo que eran ricos, hermanos? ¡Wow! No tenían ni para comer, vivían casi en situación de calle, y Jesús les dice que son ricos. Escuche, estos hombres y mujeres tenían algo mucho más valioso que una cuenta de banco. Aunque estaban mendigando, tenían la riqueza más grande del mundo. ¿Y cuál es esa riqueza? La fe en el Hijo de Dios. Por eso es que les dice: tú eres rico. Por eso es que muchas veces decimos, hermano, si tienes a Cristo, tienes. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada. Eso es lo que les está diciendo. Eres pobre, pero tienes todo. Pero eres rico. Hermanos, tener a Jesús en el corazón es mejor que todo el dinero del mundo. ¿Cierto o no? Por supuesto. El apóstol Pablo lo sabía. Por eso le dijo a los filipenses lo siguiente: todas las cosas que poseo, no me importa perderlas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice: por amor del cual lo he perdido todo, dijo el apóstol Pablo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ni me importa ya, para ganar a Cristo. Hermanos, por eso es necesario que el cristiano aprenda a poner su mirada no en la bendición, sino en el Dios de las bendiciones. ¿Sí dice amén? Porque, dígame, ¿y por qué, pastor? Porque quizá hoy estemos bien. Quizá hoy tengamos buen trabajo, 5,000 pesos ahorita en la bolsa, una cuenta de banco, pero mañana, quién sabe. Por eso es que es mejor poner los ojos o la mirada en el Dios de la bendición que en la bendición. Por eso el Señor les dijo a estos hombres: yo sé que son pobres, no, pero ustedes son ricos, me tienen a mí. Amén. A estas alturas, hermanos, de lo que acabamos de ver, podemos entender que cuando la iglesia es perseguida y mantiene su fe, Cristo la elogia. Ya se me está durmiendo, ¿eh? Cuando la iglesia es perseguida y mantiene su fe, Cristo se agrada de ellos, de esa iglesia. Pero cuando la iglesia ya no es perseguida, ¿cuál es el resultado, hermanos? Bueno, si no hay persecución, el cristiano no se esconde para ser asesinado. No se les obliga a nada. No tienen miedo a las autoridades.
Quiere decir que hoy en día, y eso nos pasa a nosotros, hermanos, como sociedad, ¿o nos prohíben cosas, hermanos? ¿Nos prohíben reunirnos? ¿Nos prohíben alabar a Dios? Puedes ir al Zócalo, ¿no? Y pararte ahí en medio y gritarle en Palacio Nacional: Cristo es el Rey de Reyes, ¿cierto o no? ¿Y te matan? No pasa nada. Hoy en día hay libertad para congregarse y adorar al Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Oiga, sin embargo, esa libertad la hemos convertido en comodidad. ¿Está aquí? Preferimos quedarnos en casa y ver la transmisión que venir a congregarnos. Esa libertad la hemos convertido en comodidad. Preferimos buscar trabajo en domingo que venir a la casa del Señor. Ahora sí que somos como Raúl Velasco, siempre en domingo. Preferimos no meternos a escuchar las riquezas de su gracia y estar allá afuera. Preferimos ir a reuniones, convivios, comuniones y no venir a la iglesia. Y como resultado, hermano, miren nada más las sillas vacías. La libertad que tenemos hoy en día, la iglesia de Esmirna la anhelaba, hermanos. Estos hermanos no podían cargar su Biblia porque los mataban. Los hermanos del siglo XXI no la cargamos, pero por flojera o por pena. A ver, le pregunto algo. ¿Sería mejor que viniera una persecución a México para que la iglesia buscara a Dios verdaderamente? ¿No? ¿O sí? ¿O sí? ¿O no? Dígale al que está al lado, ¿qué opinas tú? ¿Estaría bien que viniera una persecución para que realmente buscaras a Dios? Dígale ahora, entonces ¿por qué no lo buscas como deberías? No me lo toma mal, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bueno, para suavizar un poco el asunto, denle un aplauso al Rey de Gloria. Vaya al versículo 10, por favor, igual de Apocalipsis 2. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué? Y tendréis tribulación por ¿cuántos días? Y después dice: pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Jesucristo les dejó algo bien en claro a estas personas, y es lo que nos quiere decir a nosotros esta mañana, o nos lo quiere dejar bien en claro. Les dijo a la iglesia de Esmirna que iban a ser probados. Hermanos, en algún momento seremos probados, porque nadie dijo que seguir a Cristo era cosa fácil, y jamás lo será. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Seguir a Cristo es cosa fácil? ¿Hay persecución? ¿Hay habladurías? ¿Hay reproches? ¿Groserías? No es nada fácil. Si una persona se vuelve cristiano con el único propósito de que sus desdichas se terminen, se equivocó. ¿Por qué? Porque eso nunca va a suceder. Ser cristiano no es la ausencia de conflictos y problemas. Ser cristiano significa tener la capacidad para poder sobrellevarlos, y esta capacidad la tenemos no en nuestras fuerzas, sino que tomados de la mano del Dios Todopoderoso. Porque, hermanos, vuelvo a lo que les dije en un principio: los cristianos padecemos, ¿cierto o no? Pero también los no cristianos.
¿Y qué es preferible? ¿Padecer pero tomados de la mano del Señor, o padecer tomados de la mano de quién? De AMLO. No, pues padecer pero tomados de la mano del Señor. Mire, comprendiendo esto, ahora sabemos que cuando alguien predica que ser cristiano es estar libre de pruebas, va en contra de la enseñanza que Jesucristo dio, ¿cierto o no? ¿Verdad? No, es que te recomiendo que seas cristiano y tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y te va a ir mejor. Ven a Cristo y vas a tener carro, vas a tener casa. Esa predicación va en contra de lo que Jesús está diciendo, porque Jesucristo dijo: van a ser probados. Hermano, eso no existe. Ven a Jesús y tus problemas se resolverán. ¿Existe? Lo correcto sería: ven a Jesús y tus problemas se incrementarán. Ve a los pobres congregantes de Esmirna, afligidos, en tribulaciones, pobres y perseguidos, pero ricos. Ve a los 11 discípulos, estaban peleando un puesto con Jesús, ¿se acuerda? Ahorita que lo leímos en la lectura inicial, que la mamá le dijo: deja que uno esté a la derecha y otro a la izquierda, y los otros 10 se enojaron porque ellos querían ese puesto. ¿Cómo terminaron los pobres? Unos, es más, aquí tengo una imagen de cómo terminaron algunos. Bueno, todos más bien, déjeme le digo. Mire, Pedro terminó crucificado y de cabeza, porque lo iban a crucificar como a Jesucristo, y él dijo: no merezco ser crucificado como mi rey, crucifíquenme de cabeza. Simeón crucificado, Andrés crucificado, Felipe se cree que crucificado, o bien en una bolsa de plástico tirado en el mar. Pablo decapitado, Bartolomé decapitado, Santiago atravesado con una espada, Tadeo también con una espada, Mateo apuñalado, Matías quemado, Santiago el menor apedreado y Juan exiliado. Hermano, ¿ser cristiano es cosa fácil? No es cosa fácil. Pero somos ricos los cristianos. Mire, vaya a Juan 16:33. Mire el consuelo que nos da Jesús. Dice Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, paz. Gracias. Pero después dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener en el mundo, hermanos? Aflicciones, pero la seguridad está en el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la seguridad? Que cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, por las muchas aguas no nos anegaremos. Y dice el Salmo 23: aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor está contigo. Hermanos, el Señor está diciendo que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, porque su promesa es que Él no nos soltará. Amén. El verdadero creyente tiene que ser probado. Dígale al que está a un lado: tienes que ser probado. Quizá en este momento está siendo probado. Quizá una enfermedad, hermano, te está acabando la vida. Quizá tengas hijos rebeldes, o el matrimonio se está tambaleando, el negocio a punto de cerrar, o un problema legal, yo qué sé. Jesucristo dijo: tribulación por 10 días, lo acabamos de leer. ¿Se acuerda? Nuevamente vayamos al versículo 10.
Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Por 10. Por 10 días, hasta ahí. Por 10. Buenas noticias, ¿no? Bueno, ¿sabe qué? Sí son buenas noticias, porque si la palabra del Señor dice por 10 días, esto quiere decir que hay fecha de caducidad para las pruebas. ¿Cuántos dicen, ay, gloria a Dios? Hay fecha de caducidad. En medio de la tormenta, hermanos, estoy seguro y convencido que llegará la paz a tu vida. En medio del desierto nuevamente llegarán ríos a tu vida. En medio del dolor llegará el consuelo, y en medio de la tristeza llegará la alegría. ¿Por qué? Porque la prueba tiene vigencia. Mire, vaya a 1 Corintios 10:13. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué dice? Soportar. Hermanos, si estás pasando por alguna prueba, tribulación o adversidad, la palabra del Señor dice: mantente firme, no desmayes, no te rindas, no retrocedas. Alaba a Dios, porque Él es fiel y justo para darnos, juntamente con la prueba, la salida. Aunque esta carta fue escrita hace casi 2000 años, hoy en día está vigente para nosotros. Podemos recordar que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermanos, quizá estés pasando en este momento grandes adversidades, o si no le estás pasando, probablemente las vayas a pasar. Pero acuérdate lo que aprendimos hoy: Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Cuándo va a estar Dios con nosotros? Siempre. Y cada prueba tiene vigencia. ¿Tiene qué? Se va a terminar. Probablemente hoy estás a punto de terminar esa prueba, hermano. En el nombre de Jesús te profetizo que saldrás con la mano en alto, sabiendo que esa prueba te hizo mejor cristiano, te hizo mejor persona, afirmó tu fe y Cristo se agradó de ti. ¿Lo crees o no? En el nombre de Jesús. Quizá hoy sea el último día, hermano, de tu prueba, y sigues aquí, sigues alabando el nombre de Dios. Finalmente, Jesús le da a su iglesia dos grandes verdades que producen dos grandes confianzas. Número 1, le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿A alguien le gustaría recibir esa corona, hermano? Esta es una certeza que Dios nos da. Mire, así como un atleta tiene la certeza de que si corre bien, al final será premiado, aquel cristiano que aún en medio de la adversidad se mantiene firme y su fe en Cristo, Dios le da la seguridad que obtendrá la corona de la vida. Eso es hermoso. Es una corona, hermanos, inmortal y eterna. Y esa corona solamente será dada a los que permanecen fieles hasta la muerte. Fieles en la adversidad, fieles en las pruebas, fieles en la enfermedad y fieles en el fracaso. ¿Y sabe quién nos va a poner esa corona, hermano? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis 22:12, mire, aquí se lo leo: he aquí yo vengo pronto,
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué hermoso, ¿no lo cree? Y hay una segunda confianza que da Jesucristo. Regrese a Apocalipsis 2, versículo 11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la ¿qué? ¿Alguien sabe cuál es la segunda muerte, hermanos? Bueno, el mismo Juan nos dice en Apocalipsis 20:14 cuál es la segunda muerte. Mire, vaya para allá rápidamente. Ya estamos por terminar. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Y después dice: esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Unos saldrán del infierno solamente para ser arrojados al lago de fuego. Hermanos, la muerte segunda es un lugar peor que el infierno. Dice la palabra de Dios que es donde el gusano no muere y que una llama quema y no se consume, y que es el lloro y el crujir de dientes, y un lugar de tormento eterno. Los verdaderos hijos de Dios no visitaremos ni el infierno ni el lago de fuego. Diga conmigo: aleluya. Finalmente, hermano, déjame decirte que debemos poner nuestra mirada en esta iglesia de Esmirna, y la debemos de tener como ejemplo para soportar las pruebas y seguir adelante. ¿Alguien ha tenido pruebas, hermanos, difíciles, angustiantes? Bueno, el que no las haya tenido las va a tener, porque así dice la palabra de Dios. Pero esta iglesia de Esmirna es un ejemplo para que sigamos adelante. Jesús les dijo: yo conozco tus pruebas, yo conozco tus aflicciones, yo conozco tus sentimientos, yo sé que has llorado por las noches, yo sé que te han destrozado el corazón, yo sé que la enfermedad no te deja, yo sé de tu pobreza, pero tienes lo mejor, me tienes a mí. En otras palabras, dijo eso Jesucristo: eres rico. Hermanos, es tiempo de volvernos a Él. Es tiempo de no negar a Jesucristo con nuestros hechos. Es tiempo de buscarlo y es tiempo de amarlo. ¿Cuántos están de acuerdo en esto, hermano? Esta iglesia no se avergonzaba de que eran cristianos. Esta iglesia estaban dispuestos a morir por su Señor y su Salvador. ¿Usted estaría dispuesto, hermano, a morir por Jesús? Si se levantara una persecución y que aquí entraran soldados y que dijeran: el que diga que es cristiano, aquí no lo vamos a echar, ¿estaría dispuesto a levantar su mano y decir: yo soy cristiano? Bueno, Jesucristo, si realmente estaría dispuesto, Jesucristo estaría diciéndoles: tienes ganada la corona de la vida. Qué hermoso, ¿no cree? Démosle un aplauso al Señor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.